Y hay una palabra de Dios, Efesios capítulo 5. Efesios, el apóstol Pablo escribe algo tan contundente, tan interesante, algo tan bueno, tan lindo y tan especial. En el libro de Efesios capítulo 5, allí estará situada el mensaje, la palabra de Dios. Amén. ¿Recuerda usted que cierto día el apóstol Pedro, aquellos que conocen parte de las Escrituras, voy a tratar de hacerlo lo más simple, lo más sencillo, dice que luego, después de la muerte de Jesús de Nazaret, la resurrección, viene entonces ya llenos del Espíritu Santo, la presencia de Dios en su vida, la guía de Dios en sus corazones. Y entonces Jesús le decía que no se fueran de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del alto, para que reciban ese poder para poder ser testigos del poder de Dios. ¿Cómo fue eso tan contundente que menciona las Escrituras? Que aquel discurso, el primer discurso de Pedro, 3.000 personas se convirtieron. En el primer discurso, en el primer mensaje de Pedro dice que 3.000 personas se convirtieron. Fue impresionante ver una multitud, gente pidiéndole a través de la convicción que produce la palabra de Dios en la vida de esas personas. Ellos decían, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y entonces les dijo, creen en el Señor Jesucristo. Y ellos creyeron y fueron bautizados. Y dice que ese día fueron como 3.000. Pero cierto día, el mismo Pedro se va a Jope, se va a la casa de un curtidor. Y dice que en un momento él está en la azotea, está en la terraza. Y él está orando, está clamando a Dios, buscando la dirección, y de pronto dice que desciende un lienzo, y en ese lienzo había animales puros e impuros que para el pueblo de Israel ellos no podían comer. El cerdo ellos no lo comen, los judíos, ¿no? La morcilla y todos los que tienen la pezuña dividida, ¿sí? Entonces ellos no comían. Esos son catalogados como animales impuros, entonces ellos no los comen hasta el día de hoy. Pero Dios le dice, mata y come, y él dijo, no, si yo nunca comí nada. Pero mientras él está teniendo ese éxtasis, está teniendo esa visión, en otra ciudad hay otro hombre, Cornelio, dice las Escrituras, que él estaba orando, y Dios le habla a Cornelio, y él era un gentil, no era judío, sino que él estaba orando, y Dios le habla a Cornelio y le dice, manda a 3 hombres a que vayan a buscar a Pedro, que estaba en Jope. Entonces, cuando Pedro sigue ahí hablando con Dios, Dios le dice, desciende. No dudes en ir con estos 3 personas que te están esperando. ¿Por qué le dice que no dudes? Porque cuando uno tiene la experiencia y la primera vez que predica y se convierte tanta cantidad de personas, tanta gente, entonces decir 3 personas es como que es poco, pero las Escrituras mencionan, y la palabra menciona, dice que este hombre se fue. Descendió Pedro, se fue con estos 3 muchachos, llega a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, ya no eran 3 solamente, sino que ya estaba Cornelio, estaba su familia y estaban muchos amigos. Y Pedro llega a aquel momento y le dice, tú sabes, o ustedes saben que los judíos y los samaritanos
Nosotros no nos juntamos. Eran como que los gentiles eran los peores. ¿Por qué? Porque las Escrituras revelan que Jesús había venido solamente para los judíos. Pero como los judíos no lo aceptaron, los menospreciaron, entonces se abrió una puerta para los gentiles. Pero quiero explicar esto que es interesante, que es importante, que nos va a ayudar a nuestra vida espiritual. En el sentido de que Pedro le dice, no nos llevamos, para nosotros es muy difícil, pero mientras él está hablando, de pronto desciende el Espíritu Santo y comienza a bautizar a la gente, a hacer llena a las personas del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace Dios, y eso es lo que puede hacer también en este tiempo. No es que yo le estoy dando apertura a que el Espíritu Santo, cuando yo diga que se mueva, se va a mover, no, sino que yo tengo que estar predispuesto directamente a ver a qué es lo que me está guiando y qué es lo que me quiere decir. Sino que yo me sujeto al protocolo del Espíritu Santo, y cuando Dios quiere hacer, Él lo va a hacer en su debido tiempo. El gran problema que muchas veces nosotros menospreciamos a esas tres personas. Menospreciamos. Y fíjate vos que cuando Pedro empieza a predicar la palabra, dice que ahí en ese preciso momento se desata un avivamiento para los gentiles. Se abre una apertura. Se abre un lugar, una puerta de bendición, y se desata un gran avivamiento que dura hasta el día de hoy. ¿Pero por qué? Porque supo obedecer a Dios, supo creerle a Dios, supo obedecer. El gran problema que muchas veces solemos tener es los prejuicios que nosotros tenemos. Los prejuicios de las personas, de la gente, de la sociedad. Y muchas veces etiquetamos a las vidas, etiquetamos a las personas. ¿Cuántos prejuicios nosotros cargamos en nuestras vidas? ¿Te imaginaste, Pedro, un hombre pescador que pasaba noches enteras sin poder pescar nada, y que ahora es un apóstol? Qué interesante, qué importante que es esto, que nosotros podamos tener una mirada diferente, de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, y que pueda traer una mayor simplicidad para nuestras vidas y nuestro entendimiento, y poder comprender las Escrituras, comprender la palabra de Dios. ¿Cuántas ideas, cuántas cosas tenemos en nuestra mente, prototipos en nuestras mentes? Cosas que tenemos que a veces, en vez de ganar, en vez de poder utilizar en beneficio, nos perjudicamos o perjudicamos. Jesús de Nazaret dijo muy claramente: yo edificaré mi iglesia. No dijo la mía, no dijo la tuya, no dijo la de nosotros. Él dijo: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Yo edificaré mi iglesia. No dice que la mía, ni la tuya, ni la de nosotros, sino la de Él. Y con esta palabra, Jesús de Nazaret, la Biblia dice muy claramente
que las puertas del infierno no van a prevalecer contra el pastor, ni contra el apóstol, ni contra el profeta, ni contra el maestro, sino contra su iglesia. Con su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Entonces es tan interesante, tan importante que nosotros logremos entender y comprender. Porque muchas veces menospreciamos. Mira, si Pedro hubiese menospreciado a esas 3 personas, si hubiese menospreciado a esos hombres, mira, si no lo hubiese obedecido. Entró la bendición y se desató una bendición, un gran mover de Dios, el gran amor y la gran misericordia de Dios que se desata de una forma gloriosa sobre nuestras vidas. Y Jesús de Nazaret dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Contra su iglesia. A veces hablaba con un amigo y este amigo aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Conoce la Biblia, pero no se congrega. Y le pregunto: ¿vos sos casado? Sí. ¿Y vivís junto con tu esposa? Por supuesto. ¿Y por qué no te casas y te separas? Porque eso es lo que vos estás haciendo con la iglesia. Te casaste, ella vive en un lugar y vos vivís en otro lugar. Entonces, la iglesia es algo fundamental, es algo importante. Si te casaste con ella, porque la iglesia es la novia de Jesús. Esa es la novia de Jesús, o la esposa. Y cuando te casás querés pasar porque hay sueños, hay proyectos, hay anhelos y un montón de cosas querés vivir con ella. Y lo mismo también sucede. La Biblia dice muy claramente, libro de Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios capítulo 5, versículo 27, dice algo muy claramente, dice: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Escucha lo que dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de Jesús, estamos hablando del cuerpo de nuestro Señor, de su iglesia. Y eso es lo que es importante, lo que es fundamental para nuestras vidas, para nuestros corazones. La iglesia, la iglesia es, dice, para presentarla a sí mismo, a la iglesia, a esa esposa. Sí. Yo vengo de una época diferente. Yo vengo de una época, de un tiempo diferente a lo que se vive hoy.
Antes nosotros, en la iglesia de donde yo nací, a donde acepté a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, acá hay unos parientes míos que conocen ese lugar. Es una iglesia bautista, allí en la ciudad de Montequemado. Ahí se ponía los parlantes afuera. Y ahí se predicaba y se escuchaba todo. ¿Vio? Ese como la cosa del verdulero, el que dice, compro, y el que anda vendiendo, que heladeras, cocinas viejas, compramos. Compramos, tu señora la compramos. Siempre cuando pasa le digo, Gladys, necesito dinero. ¿Es así o no? Así nos tratamos. Yo también necesito, ¿viste? Y ahí entonces, ahí imagínense, ahí nosotros, ¿sí? Hoy usted levanta las manos, aplaude todos aplaudimos acá, los que cantan, los que danzan, a todos aplaudimos, pero en aquel lugar, en ese tiempo, en el tiempo mío, ¿sí? No se aplaudía. Y especialmente era bastante duro el evangelio de aquel entonces, muy duro, ¿sí? Estaban los que aplaudían por un lado y los que no aplaudían estaban para otro lado. Las mujeres estaban para un lado y las otras mujeres estaban para el otro lado, ¿no? Y desde el púlpito se les decía a esas mujeres que se ponen esos aretes, que se ponen esos aros, que son las hamacas del diablo. Y eso se escuchaba desde ahí, era duro, era terrible. Y para colmo, que no tenga que maquillarse ni nada por el estilo. Pero mi pastor, que era bastante bueno, decía, mujeres, por amor de Dios, maquíllense. Por amor de Dios. Por amor de Dios, maquíllense. Y a los varones decía, varones, cámbiense el peinado antes de que su esposa lo cambie por otro. Ese era lo que nosotros teníamos y el evangelio que se predicaba, y el evangelio era bastante duro, complicado. ¿Me entienden? Y entonces hoy es como algo fundamental, algo como es algo natural. Si vos no podés reírte de mi estómago o hablar de mi panza, porque te estás riendo de mí. Entonces por eso nosotros no hablamos de otra iglesia. Nosotros no hablamos de la iglesia porque estamos hablando de Jesús de Nazaret. Nosotros no criticamos. Antes no se sabía lo que sucedía en la iglesia de la esquina. No sabíamos lo que se predicaba antes en la iglesia. Por ahí nos enterábamos algunas noticias de lo que pasaba en China, de lo que pasaba en Europa, cómo hacían para pasar o traficar las Biblias para que se lleve el evangelio. Así que imagínate vos. Pero ahora las cosas cambiaron. Ahora, hoy a través de las redes sociales, están escuchando, en cualquier parte del mundo están escuchando el mensaje. Por eso mayormente nosotros no hablamos acerca de la doctrina, no hablamos de doctrina. La doctrina, nosotros dentro de la iglesia local, nosotros le enseñamos a los hermanos de la doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo, del arrebatamiento que conocemos, que sabemos acerca de las cosas que le van a suceder, y eso le predicamos nosotros a los hermanos de la iglesia porque son locales, pero hoy es global.
Todo el mundo escucha mensajes de todos. Y se conectan. Sí, recién estaba viendo la gente, la cantidad de gente a través de TikTok que estaba conectada, escuchándonos a nosotros y los cánticos y todas esas cosas. Por eso nosotros mayormente no hablamos acerca de la doctrina, porque es parte de la iglesia local. No es malo que vos puedas aprender de otros. Aprendés de Moisés, aprendés de Elías, aprendés de Eliseo, aprendés de Pedro, aprendés de Juan, aprendés de fulano, de mengano, pero ¿de quién eres discípulo? De Jesús. Eres discípulo de Jesús de Nazaret. Por eso dice las Escrituras, yo edificaré mi iglesia. Y ese es un gran drama y es un gran problema en los cuales nosotros enfrentamos en estos tiempos. Se critica mucho, se habla mucho, se menoscaba. La Biblia menciona acerca de alguien tan fundamental y tan importante de Abraham. Abraham dice que tuvo 2 hijos. El mayor, que es Ismael, que son los árabes. Y es un pueblo muy rico. Y también habla de Isaac, el hijo de la promesa. Los judíos son ricos. Pero nosotros, como hijos de Jesús de Nazaret, nosotros hemos heredado la bendición de Abraham a través de Jesús de Nazaret, pero estamos mal. Por eso es tan importante que uno pueda lograr entender y comprender de lo que las Escrituras, lo que la palabra de Dios, lo que el apóstol Pablo estaba tratando de poder hacer entender, de poder hacer comprender a la iglesia de Éfeso. Si vos podés mirar y vas a ver que a ninguna de las iglesias que el apóstol Pablo levantó, las criticó o le sacó nada, al contrario, las alentaba de presentar una iglesia, dice, una iglesia gloriosa. Así dice las Escrituras, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué es una iglesia gloriosa? Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 8. Dice que Satanás lleva a Jesús de Nazaret a un determinado lugar y dice que le muestra ¿qué cosa? El reino, los reinos y su gloria. Los reinos y su gloria. ¿Qué es la gloria? ¿Qué es la gloria? Son las bendiciones, la prosperidad y todas esas cosas. Dice que el Señor va a presentar a su iglesia, viene a buscar a su iglesia gloriosa, sin manchas también. Entonces, yo tengo que saber claramente que hay algo fundamental e importante, porque no dice que no solamente gloriosa, sino que dice sin manchas. Y si dice sin mancha, es porque yo creo el 100% que yo no tengo la capacidad ni la habilidad para poder limpiarme. Porque dice que mi justicia es como trapo de inmundicia. Entonces yo tengo que creer fehacientemente a las Escrituras al 100% de que su sangre me limpia de todo pecado.
Esa es una iglesia gloriosa y sin mancha. Entonces, cuando logras entender y comprender, cuando logramos entender y comprender que eso es lo que Jesús está edificando su iglesia, nos queda tiempo para poder empezar a disfrutar, porque cuando Él viene a buscar, yo tengo que gozar de todas esas bondades. Yo tengo que gozar de todas esas bendiciones que dice las Escrituras, pero para eso yo debo de creer el 100% que Él ha limpiado todos mis pecados y que soy limpio para Él, soy limpio. Entonces Él va a presentar a su novia, a su iglesia sin mancha. Cuando tú logras entender que eres una persona bendecida, pasa lo siguiente, pasa lo que le pasó a Abraham. Dice que en determinado momento cuando llega Abraham, que había progresado, había sido prosperado, y en esa prosperidad estaba su sobrino Lot. Dice que a tal punto era tanta la bendición que había, el progreso o la prosperidad que había en la ganadería, que era imposible vivir juntos. Porque donde encontraban agua, se peleaban los pastores, decían, no, porque nosotros llegamos primeros. Y entonces, con una sabiduría, Abraham le dice a su sobrino Lot, le dice, escoge, no podemos seguir así. No podemos seguir de esta forma, de esta manera. Escoge, si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Si tú te vas al este, yo me voy al oeste, me voy. Escoge qué lugar. Y dice que a los ojos de Lot, vio las llanuras, vio los pastos, vio el pastizal, impresionante, dijo, y ahí se fue. Ahora, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Abraham le permite? Si él había sido llamado por Dios, si él había sido escogido por Dios, y él se le pega, Lot se le pega. Por eso es tan importante que vos puedas saber y entender. Cuando tú eres un hombre, una mujer, un joven, un niño, un adulto, que radica sobre tu vida la bendición de Dios, y que eres de bendición de Dios, tú le permites a cualquiera que elija. Porque a donde vayas va a haber bendición. A donde te fueras serás de bendición. Y eso es lo que inculcó Abraham a su hijo Isaac. Isaac, dice las Escrituras, que él abría un pozo y salía agua. Abría otro pozo y salía agua. Pero dice la Biblia que vinieron los filisteos y le tapaban los pozos y le taparon todos los pozos. Pero ¿qué es lo que entendió Isaac? Que a donde él se movía, es como que los ríos le seguían y él decía, abran acá, y abrían y ahí encontraban agua. Cuando tú sabes que eres bendecido, que hay una bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu corazón. Por eso dice las Escrituras, una iglesia gloriosa, sin manchas y sin arrugas. No porque se haya hecho no sé cómo se llaman eso. Se tiran, qué sé yo. Lifting. Ese tengo que hacerme. Lifting. O votos. No, eso es lo que pasó el otro día. Y ganó Milei. ¿Me entiendes? Entonces, no es porque se hizo la cirugía ni nada por el estilo. Sino habla de la iglesia sin mancha, sin arruga, habla de que ha rejuvenecido. Ha rejuvenecido. ¿Me entienden?
Entonces, eso es lo bueno, lo lindo. Es que ha rejuvenecido esa iglesia. Y nos cuesta a nosotros poder innovar como iglesia. Nos cuesta. Y ha costado una eternidad el poder renovarnos. El poder tener luces de colores, el luz LED. Si fuera eso, que la iglesia debería, que ella sea el motor de la innovación, todavía estaríamos con los teléfonos a disco. Con eso. Y menos con las luces. Las luces no, porque esos son del diablo. Las luces LED, las pantallas LED y todo. Pero vos tenés luz en tu casa o no tenés luz en tu casa, luz eléctrica. O tenés las velas, o tenés las candelas. Tenés el farol, tenés ahí el mechero que le decíamos nosotros ya. La tumbadora, no la tumbadora esa, no, sino que lo movíamos así, porque era un trapo que tenía queroseno ahí, le prendíamos y por ahí no chupaba más, lo movíamos un poco ahí y volvíamos de nuevo a encender. Y así. ¿Y cómo hacemos? Tiene que rejuvenecer, dice las Escrituras. Sin mancha, sin arrugas. Mire lo que dice el libro de Salmo número 71. Salmo 71. Verso 17 dice así: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. No me desampares, dice, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y aquí es donde yo quiero entrar. Dice el salmista: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, no en mi juventud, desde mi juventud. Quiere decir que todavía sigo aprendiendo. Desde mi juventud. Desde mi juventud. Por eso es tan importante las Escrituras, la palabra. Y que dentro de la palabra uno mira, uno ve, uno observa y luego después viene la revelación. Y a veces uno se pone a pelear, se pone a discutir. Puntos de vista o puntos doctrinales, pero lo que pasa es que yo escuché. Pero está bien que vos escuchaste, pero no te olvides que eres local, que tú tienes tu pastor, y ese pastor es el que rinde cuenta por ti. Yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que te hace bien, yo sé lo que te va a edificar, yo sé lo que te va a construir, porque esa responsabilidad me la ha dado Dios a mí. No digo que no aprendas de ese gran hombre o esa gran mujer de Dios, pero ellos están viviendo una realidad que quizás no es como la tuya. Con esto no estoy diciendo que no escuche. ¿Entiende? Es bueno, es interesante, es importante eso. Podés aprender de todo, pero eres discípulo de Jesús. Y Dios te estableció como una iglesia local, aunque somos una iglesia global. Pero somos una iglesia local. Si yo quisiera saber qué es lo que pasa en otra iglesia de mi ciudad, subo a las redes sociales
y miro la transmisión de lo que están predicando, lo puedo saber. ¿Está mal? No, no está mal. Pero yo estoy acá, Dios me plantó, acá Dios me puso. Y aquí voy a crecer. Aquí me va a dar el alimento que yo necesito para desarrollarme, para crecer, para ser fortalecido. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, me enseñaste desde cuando, desde mi juventud, no en mi juventud. O sea que nosotros, sí o sí, sigo yo aprendiendo y manifestando de sus maravillas. Pero lo sorprendente de esto dice, y hasta ahora he manifestado tus maravillas, aún en la vejez y en la cana. Oh Dios, no me desampares. Que no se me cierre la mente. Porque dice el salmista que se tiene que conectar, que él se tiene que conectar con la última generación. ¿Cómo hago yo para conectarme con él? Y yo me tengo que conectar con él. ¿Y cómo hago para que me conecte? Y él sube con la zapatilla, los pantalones. Vio que hoy usted se va y compra pantalones y todos son chupines. Y ya no hay ropa de la que usaba yo antes. Yo ayer escuchaba, dice, no, pero vos tenés que ponerte tal cosa, tal otra, esto, porque es un evento, es una cosa. Pero si no conseguís, andá y comprá y no conseguís. ¿Sí? No es que las mujeres se hacen las pibas, es que no se encuentra otra ropa. Si no, se la tienen que comprar telas. Vio, hay en Goy que se la cosan y para que se lo hagan. A esa. Ni siquiera las telas. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer yo para conectar con la nueva generación? ¿Cómo hago? No, pero vos no podés estar lleno de tatuajes. Vos tenés la colita, vos tenés esto, vos tenés aquello. Una forma y una manera. ¿Sí? Vení, amigo mío. Mira cómo está. ¿Cómo vas a venir así a la iglesia, hermano? No puede andar así. ¿Vos querés predicar? Necesito traer la corbata. Y con la misma unción. Siga la prédica que damos. Predique, hable de Dios es amor. A veces nosotros queremos ponerle cosas y así sujetamos a la gente. Si en definitiva el problema no es la forma, no es el envase. La sustancia, el mensaje de la palabra es lo importante. ¿Cómo se lo grafico? Mire la Coca-Cola. La Coca-Cola es la misma, pero en diferentes envases. Así tiene que ser el evangelio. Ahora, porque si él viene con el pantalón roto, que esto y aquello, y peludo, con la... ¿Me entienden? Gracias, papi. Pero ya no se vende más de esto. ¿Entienden? ¿Sabe
Lo importante, dice Filipenses, capítulo 2. Miren lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 14. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seas irreprensible y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como luminares, utilicemos la tecnología. La cosa es que ilumines. No solamente se ilumina con velas, con candelas, con LED, con lo que fuera. Lo mismo es luz, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos iluminar, que podamos ser de bendición. Una de las cosas, a ver si agarre ponga así. Esta es una barra de acero. Agárrela así con las dos manos. Agárrala ahí con las dos manos así. Sí, así. Estírala. Epa, que estiralo. Estirala. ¿Vos? Epa, este es el increíble Hulk. Ahora un elástico. Estirar el elástico. Lo otro es de acero. Vos no lo podés estirar. Tienes que ser flexible. Nosotros tenemos que poder ser flexibles ante la gente. Dice el apóstol Pablo, dejando todo atrás, me extiendo al supremo llamamiento. Soy flexible. Si eres rígido, te quiebras y no vas a poder. Tienes que ser flexible. Si la esencia es la misma, el evangelio es el mismo, el mensaje es el mismo, es el verdadero, es el puro. ¿Sabe por qué Dios? ¿Sabe por qué Jesús de Nazaret? ¿Por qué Jesús de Nazaret ama a los extranjeros? Porque una de sus tatara abuelas fue Ruth, la moabita. ¿Y sabe por qué Jesús de Nazaret ama a los pecadores? Porque su bisabuela fue Rahab, la prostituta. Si ella estuviese en el tiempo de ahora, quizás muchos no lo dejaríamos congregarse. Debe de ser flexible. Es algo importante, es necesario, necesita conocer a Dios. Necesita que Dios se manifieste a su vida, que Dios se manifieste a su corazón. ¿Cuánto es el valor de este billete? $1,000. ¿Cuánto es el valor del billete este? $1,000. ¿Cuánto es el valor del billete este? No importa por lo que estés pasando, para Dios tu vida vale. Y eres importante para Él. Por más que yo puedo agarrar y tirarlo a la basura, vale.
Para Dios tu vida vale, es importante. ¿Quién quiere? Está arrugado nomás. Les invito a que se coloquen de pie. Y estoy terminando. Evangelio de Juan, capítulo 1. Mire lo que dice Evangelio de Juan. Verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque su plenitud tomamos todos, y gracias sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Escucha lo que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si Jesús y Dios fue flexible y entregó a su propio Hijo, cambió la ley por la gracia, y el precio ha sido la muerte de su Hijo amado. El pecado no mata a la gracia es la que mata al pecado. Entonces debemos de creer y ser flexibles. ¿Sabes que uno de los nombres o sobrenombres que le decían a Jesús de Nazaret? Que se juntaba con pecadores, que se juntaba con pecadores, con gente que bebía, gente de la vida. Decime si no es importante que vos puedas ser amigo de alguien. Ellos te van a respetar porque eres un hijo de Dios. Quizás van a decir un montón de palabrotas, pero cuando llegan los momentos de necesidad, ¿a quién crees que van a ir a quién crees que van a ir a buscar? Yo me juntaba con mis compañeros de trabajo antes, en un momento, y todos se burlaban de mí, y todos me decían: ahí viene el pastor Jiménez. Y me hablaban, y claro que cuando son muchos, y vos sos uno, y sos el centro, y sos la risa y la burla de todos, y se reían, y le hablaban, y cuántas cosas. Y no solamente a mí, sino que también a mi esposa. Cuando ella trabajaba, ella estaba trabajando y había un grupo de compañeros, y venía uno que era nuevo y le decían a él: che,
¿Viste el pastorcito ese que está ahí el pastor este? ¿Cuántas hermanas, Y el otro, claro, le empezaron a tirar la lengua y este empezaba a hablar. Y Gladys empezaba a inflarse. Y hasta que llega un momento que dice, Gladys decía, ya basta, él es mi esposo. Ahora, en los momentos que crees, en los momentos difíciles de ellos, ¿a quién creen que acudían? Pidiendo un consejo, pidiendo que ore por ellos, pidiendo que los visite. Gracias a Dios, todos ellos que estaban, que se reunían y que se burlaban, hoy doy gracias a Dios. No sé qué es lo que me hizo Dios en mi corazón, pero todos fueron a la iglesia y todos fueron salvos. Algunos de ellos son pastores, pero Dios cambió y transformó su vida. ¿No te gustaría que aquel que se va cayendo al infierno y puede ser flexible y extender la mano y sacarlo de ese lugar? Que no se pierda. Acercarte a aquel que se está dando duro, que se está drogando y que no encuentra y que a través de las drogas está buscando un consuelo, una salida, o detrás del alcohol está buscando una salida, se está refugiando. ¿No crees que sería bueno de que conozca de Dios y que dejes de lado tus conceptos? No es la forma. Yo lo veo a mi nieto cuando entra acá con remera, la camisa sin prenderse, con el pantalón roto de tenis, de zapatilla, mira. Terrible era antes. No podía subir este lugar y tener este púlpito así, este podio. ¿Sabe cuánto pasó para que nosotros podamos tener esto? ¿Sabe cuánto pasó para que tengamos estas luces de colores? Nos hace recordar de dónde salimos, ¿no? ¿Qué te puede hacer una luz de esa? Ilumina. Y eso es lo que Dios quiere, que vos ilumines. No los condenes. Ellos necesitan del amor de Dios. Ellos necesitan del amor de Dios. Ellos necesitan de ti. Por eso cada día que vienes a este lugar, te vienes a llenar. Dios seca tus lágrimas. No importa por dónde estés pasando. No importa por dónde estés pasando. ¿Me entendés? Tu vida vale. Para Dios, tu vida vale. Cierra tus ojos. Dale gracias a Dios. Adoramos al Rey de Reyes.